de ninfas, hadas, gnomos y otros seres fantásticos, de Berta Lucía Estrada. Antes que nada, hay que aclarar que este libro está principalmente creado para estudiantes y profesores de literatura, o para quienes deseen escribir literatura infantil o juvenil, ya que es una guía para ello. Berta Lucía tuvo que hacer varias investigaciones de otros libros de internet, ensayos y documentales de donde obtuvo gran cantidad de información que le permitió realizar esta obra. Me parece que Berta es bastante precisa al decir las siguientes palabras. El libro es ágil, como ágiles han sido mis experiencias vividas en diferentes culturas y países, algunas reales y otras imaginarias, y no por ser imaginarias son menos reales. Esa es la magia de la literatura. Sin más preámbulo, yo tendré el honor de compartirles sobre esta obra. Primer capítulo, sobre brujas o hechiceras. Son personajes legendarios de épocas muy antiguas. Ya se han encontrado papiros que coinciden con ciertas acciones extrañas sobre este oficio, de aproximadamente el año 1100 a.C., y libros con muchos siglos que también relatan historias sobre brujas u otras donde no son tan puntuales pero cuentan sobre invocar a la luna o algo similar con brebajes que nosotros llamaríamos pócimas mágicas hechas por mujeres. En la antigüedad podría confundirse magia con religión, pues las brujas no se consideraban malévolas hasta cierto tiempo, el siglo XIV, donde las mujeres eran torturadas de diferentes maneras, comúnmente en hogueras, solo por compartir sus creencias cuando el cristianismo quería el poder absoluto. Ya luego, en la Edad Media, brujas eran quienes conocían su entorno, plantas, árboles, etc., ya que gracias a eso curaban ciertas enfermedades de su comunidad. Por su conocimiento y bajo la ignorancia del pueblo, estas mujeres serían perseguidas por la Santa Inquisición, pues esos primeros conocimientos científicos no los podía adquirir una mujer. El argumento para su tortura era llamarla herejes. Fueron tantos los maltratos que crearon instrumentos de tortura, como la doncella de hierro. Las supuestas brujas llegaban hasta la histeria colectiva, y por ello cuando sus torturadores hacían su trabajo, lo que decían era que verdaderamente estaban poseídas por el demonio. En Alemania muchos lugares se quedaron sin mujeres, porque asesinaban desde mujeres mayores, adultas, hasta niñas de pocos recursos y de muy pequeña edad. En Salem, Estados Unidos, en 1602 hubo una cacería que duró 18 meses y dejó 19 muertes. Aunque parezca absurdo, causó gran dolor en la sociedad, y así Arthur Miller con su obra pudo cerrar un poco esa herida. Después de todo esto, las brujas se ven relacionadas con Satanás y maldad. Como tal, podríamos decir que la cacería de brujas se da por la represión religiosa y sexual. Cuando empieza todo esto de la cacería, solo se da por ambición y obviamente es fácil controlar un mundo sin conocimiento el cual tenían las mujeres asesinadas. Tras el comienzo de la cacería, todo lo extraño que sucediera era satánico o culpa de las repugnantes brujas. Los cazadores además ganaban poder político y respeto a base del temor social. Por lo tanto, más muertes significaba más reconocimiento al mismo tiempo que más ambición. En Europa, entre 1560 y 1760, murieron aproximadamente 100.000 brujas. Anteriormente eran seres benéficos, y en algunas historias que nos cuentan sobre ellas no las identificamos como malvadas, son simples magas. En otros relatos aparecen como ancianas benevolentes, y en otros como mujeres hermosas que luego son malvadas y diabólicas. Por ejemplo, Morgana, media hermana del rey Arturo. En algunos casos, el aspecto común de las brujas es repugnante, con uñas largas y afiladas, pelo desgreñado, nariz aguileña, con un lunar en la punta de la nariz y montadas en una escoba voladora, como nos lo dice Berta. O eso es lo que hemos referenciado en las obras más populares, cuentos, mitos y leyendas que escuchamos desde que somos unos niños. Pero no siempre es así. También encontramos brujas que cuidan de los niños, brujas ecológicas, brujas en pro de los beneficios sociales. Magos o druidas. Podemos tener como referencia de esto a Merlín, suponiendo que todos hemos oído de aquel personaje del rey Arturo. Este no presenta ambivalencia, siempre lucha contra las fuerzas oscuras y va en busca del conocimiento, tanto así que podría ser una representación de la alquimia, pues el conocimiento era negado a las mujeres, pero no siempre a los hombres. Por ello entonces nos remontamos a los monjes medievales con las ciencias y artes, al medioevo teocentrista y al renacimiento antropocentrista. Desde allí, el paso de creer en una simple religión a las investigaciones científicas.
Y podemos decir que Merlín trasciende de ambas épocas del siglo VI, pues es mago, pero lo que hace es por conocimiento propio, y su aspecto es de un anciano benevolente. Merlín, siendo hijo de una princesa y de un ángel caído, contiene los misterios de todos los mundos, heredando el conocimiento de sus padres y además el conocimiento de su padrastro, un druida. Esto hace que Merlín tenga un poder inimaginable e incomparable con otro mago. Es cierto que su origen es histórico, se habla de él en manuscritos del siglo VI, principalmente de bretones, que tras las guerras tuvieron que ocultarse y se prestaron a disposición de Aurelius Ambrosius, quien ayudó a que ganaran batallas y una paz de aproximadamente 40 años. Por ello, su nombre quedaría grabado en toda aquella época, hasta después convertirse en Merlín, como personaje legendario. Y como tal, por entender que es un druida, habría que hablar de los celtas. Fue el primer pueblo en instalarse en Europa centromeridional, en el siglo V. Estos pueblos fueron extinguiéndose por las invasiones romanas. El Vaticano trataba de aniquilar a los druidas, pero muchos se refugiaron en otros lugares, y su huella no ha desaparecido del mundo, tanto así que han escrito libros sobre los celtas desde hace muchos siglos. También en la actualidad hay, pues el rey Arturo, sus caballeros y Merlín son celtas. Entonces los druidas eran sacerdotes celtas que habitaban los bosques. Hombres como mujeres podrían ser sacerdotes, tras estudiar un periodo de 20 años. Fueron ellos quienes intentaron oponerse a la invasión y pues su derrota inició la desaparición del pueblo. Por ello los franceses sienten orgullo de ser descendientes de los druidas. Todo aquel conocimiento que tenían ellos era principalmente sobre la naturaleza, y claramente lo consiguieron conviviendo con ella. La naturaleza era sagrada. En primer lugar, los árboles, que representaban sus axis mundis, les permitía pasar por el cielo, tierra e infierno. Y así la leyenda del Santo Grial, es ejemplo de cómo los cristianos penetran en el pueblo celta, pues el Santo Grial podría dar alimento a los puros o cegar a los pecadores, como cuenta la historia de Jesús. El cáliz fue transportado hasta Inglaterra por un rey que por orgullo pierde el reino y su visión, al mismo tiempo que desaparece la reliquia. Ese rey tendría que esperar 300 años a que naciera el caballero más puro y él retornara el Santo Grial a donde debía, para liberar al rey de su maldición. Así fue, el caballero fue nombrado rey y un día él y la reliquia desaparecen de la faz de la tierra, contado en el rey Arturo y sus caballeros. Esto daba paso a otras emocionantes leyendas, que daría inicio a las novelas de caballería, como Don Quijote de la Mancha, y muchísimas más del occidente. Siguiendo con el tema, como tal la tradición celta sobrevive con leyendas e historias recreadas como El Señor de los Anillos. También en esta obra aparece Merlín, pero con otro nombre, al igual que en Harry Potter con Dumbledore o El Aprendiz de Mago, que también intervienen con los celtas y la magia. ENS. En el mundo entero, la naturaleza es parte principal del pensamiento religioso y más que todo en comunidades campesinas. El árbol principalmente puede verse como benefactor o como fuerza del mal, al mismo tiempo como un refugio para cualquier ser. En lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade nos cuenta que el árbol representa más que el cosmos, expresa vida, juventud, inmortalidad, sabiduría. Un hombre religioso puede ver en el árbol todo en lo que cree, y todas las plantas pueden considerarse plantas sagradas. En El Señor de los Anillos encontramos a Bárbol como Ents. Son árboles enormes y viejos con gran sabiduría, siendo maestros de otros árboles más chicos. Una de las frases que me impactó a mí como lectora, y creo al igual que a Berta le impactó, fue esta del Señor de los Anillos. Dice: uno hubiera dicho que había un pozo enorme detrás de los ojos, colmado de siglos de recuerdos, y con una larga, lenta y sólida reflexión. Pero en la superficie centelleaba el presente, como el sol que centellea en las hojas exteriores de un árbol enorme, o sobre las ondulaciones de un lago muy profundo. No lo sé, pero parecía algo que crecía en la tierra, o que quizá dormía, y era a la vez raíz y hojas, tierra y cielo, y que hubiera despertado de pronto y te examinase con la misma lenta atención que había dedicado a sus propios asuntos interiores durante años interminables. Esa es la frase. Bueno, los árboles además, con todos sus misterios, se han apoderado de gran cantidad de cuentos tradicionales. Pasar tiempo en un bosque y volver a salir te hace un ser humano íntegro, pues este viaje te lo haces a ti mismo. Todo esto se atribuye a la sabiduría que guardan los árboles. Los cultos a los árboles se remontan a muchos años atrás, 1500 años antes de Cristo, con los persas. Y en el Museo de París se encuentra la tablilla de los cultos que le hacían a los árboles esta misma cultura. La naturaleza era una deidad para ellos. Y nos lo cuenta de manera más explícita Georges Frazer.
Se dice que el árbol cósmico existió antes que Buda en la India. Este árbol invitaba al ascenso. Los arqueólogos tuvieron ciertos descubrimientos donde podría verse la representación del árbol sagrado. El roble era el árbol asociado a Zeus. El sonido de sus hojas parecía la voz de un dios todopoderoso. Otro de los árboles importantes es el de Navidad, con miles de leyendas que adopta. Hubieron ciertas disputas sobre hacer o no el pesebre, por el hecho de que se niega que María sea virgen, pero siempre debe realizarse la Navidad, como tradición campesina o pues muy común en todos los países del mundo, y se debe hacer con el pino, que hace parte de la decoración. En Europa hay algunas leyendas como tal, por ejemplo, si se abraza un roble, este dará la fuerza suficiente para continuar el camino de la vida, y se sería protegido de los malos espíritus. Por otro lado, los druidas consideraban que la sábila de los árboles era el semen del señor de los árboles, de allí el hecho de besarse bajo ellos. Hay varias leyendas donde los árboles son principales. Por ejemplo, cuando los pastores llevaban a pastear los animales, ningún árbol podía ser tocado. Si así fuese, los pastores tendrían ciertas penas que pagar. Como es de notar, los robles son sagrados para los druidas. En España hay una leyenda, la leyenda del roblón, y trata de una hermosa joven que se encontraba muy cansada en el bosque y abrazó el tronco del roblón. Él se sintió joven y atrapó a la doncella, así adquirió la habilidad de desplazarse, por lo cual los demás árboles le tienen pavor, ya que se alimenta de su savia hasta dejarlos totalmente secos. Elfos. Los elfos simbolizan el aire, tierra y fuego. Principalmente están los elfos de la luz y de la oscuridad, pues estos pertenecen a épocas legendarias, donde todo puede ser real. Tolkien nos habla de muchos tipos de elfos con características propias y únicas en cada especie, excepto una. Todos los elfos tienen en sus ojos el brillo de las estrellas. Los elfos de la luz tienen mucha sabiduría, una belleza fuera de lo normal, al igual que sus ciudades. Son bondadosos y buenos orfebres. Los elfos profundos son excelentes artesanos gracias a Olet. Los elfos del bosque oscuro aman historias sobre la luz. Los elfos de Silvana tienen miedo del exterior, viven en los árboles cerca de las cascadas. En sus tierras el tiempo no pasa y son felices. Toda esta descripción lo hacen en El Señor de los Anillos. También están los herreros elfos que forjaron los anillos de poder con el metal de los enanos. Isonbuchi. Lo que aclara Berta es que Isonbuchi es la versión oriental de Pulgarcito. Precisamente no es mucho más alto y grueso que un pulgar. Debe protegerse de no ser devorado. Es muy inteligente e Isonbuchi logra adquirir un tamaño normal después de derrotar al gigante de la aldea que él desea proteger. Eso no pasa en Pulgarcito. Recordando que en Pulgarcito nos cuentan que sus padres no pueden tener hijos y lo encuentran dentro de una rosa. Hijo de la tierra para los romanos. También está la historia de Imelia, que es algo similar. Es un relato japonés con otra versión de Pulgarcito. Trata de una pareja de campesinos que no pueden tener hijos aunque lo intenten, pero el hombre en una ocasión, sacando la caña del bambú, vio salir un cuerpecito pequeño, Imelia, su hija, que alcanzó un tamaño normal luego de cierto tiempo. Tenía una belleza exuberante y sus padres por ello pretendían desposarla, pero los pretendientes debían asumir retos que eran casi imposibles, por lo tanto ellos preferían olvidarla. Y ella tampoco era que deseara casarse. A los 15 le cuenta a su madre que nació de la luna y que debe volver. Así fue, Amelia se devuelve con sus hermanas ninfas. Almendrita y en el bosquecillo de mirtos también se cuentan historias similares. En América del Sur hay una leyenda acerca de que cuando muere un niño nace un árbol, de allí la leyenda de la yuca. Hay demasiados relatos infantiles que hablan sobre historias similares a las de Pulgarcito o Isonbuchi. Dragones. Son importantísimos en nuestra vida desde que somos unos niños, ya que marcan gran parte de nuestra infancia. Y es uno de los símbolos principales en varias culturas. En China, por su parte, en cada celebración del año chino no puede faltar el dragón, y en varios lugares se ve de manera distinta. En China, por ejemplo, es un dios benéfico, y en Europa una criatura malévola. Los dragones son también identificados como serpientes enormes en otros lugares, serpientes que luchan por el poder, o como es para los indígenas Quetzalcóatl, un dios benevolente en contra de los sacrificios humanos. Ya que los dragones hacen parte del folclore europeo, aparecen también en el Rey Arturo y sus caballeros, cuando Tristán va a enfrentar a la feroz bestia que volvería cenizas las tierras. En otro cuento japonés, Urikimarato,
hablan de la caja de Pandora, que la posee un dragón y es dada a un pescador, al cual el dragón le dice que no debe abrirla, porque si lo hace perderá su don. Pero la desobediencia y curiosidad de Orochimaru lo vuelve un simple mortal de nuevo, y pierde su eterna juventud, cargando con el peso de su cuerpo, porque ya era un anciano. La eterna juventud es algo que también ha marcado en la literatura, empezando por la alquimia, que gracias a ella hoy conocemos la química. Muchos alquimistas fueron perseguidos, otros eran respetados por sus comunidades, pero otros desaparecieron, como Nicolás Flamel, que habría dicho encontrar la fórmula para transmutar el mercurio a oro, y luego de ello empezó a donar grandes cosas que eran sorprendentes para la comunidad. Desde allí era cuestionable si lo habría logrado, pues no se creía, pero con todo lo que hacía parecía que sí. Siendo así, también habría encontrado el elixir de la vida, y se dice que cuando iba a ser exhumado el ataúd estaba vacío, lo cual provocó controversias sobre el elixir, y al igual se podría tratar de un robo simplemente del cuerpo. Aunque luego de 20 años de su muerte, un personaje se hacía pasar por Nicolás Flamel. Mucha gente decía haberlo visto en Europa, pero los registros aseguran que él y su esposa fueron enterrados. De la leyenda de Nicolás Flamel también se habla en Harry Potter. A los Rosacruces, que son estudiantes que investigan sobre las enseñanzas espirituales, esotéricas y místicas, se les atribuía tener supuestos poderes mágicos, al igual que a Einstein u otros genios. También se habla de la inmortalidad en El Señor de los Anillos, en cuanto al anillo que da el poder de alargar muchísimo más la vida. Siguiendo con el tema, en Harry Potter se hace notar que los estudiantes poseen varitas hechas con corazones de dragón, y cuando termina su periodo escolar se especializan en Rumania sobre esos seres. En varias ocasiones los dragones son brujos o hechiceros que se transforman para hacer daño y vencer a sus enemigos. En El Rey Arturo, por su parte, aparecen dos dragones. En el día dormían y en la noche batallaban. Los dragones pueden ser protectores o guías espirituales, como un dios al que se le tienes fe. El mago Merlín podría ser aquel dragón, cuidando siempre de Arturo. En otras leyendas, el caballero salva a la princesa de las garras del dragón y terminan viviendo felices para siempre, como San Jorge, un personaje militar romano convertido al cristianismo, y la leyenda catalana cuenta que habría sido de un dragón que tenía atemorizado al pueblo. Estaba hambriento y cada día pedía un cordero y una doncella, hasta cuando le tocó a la hija del rey y fue salvada por San Jorge, quien asesinó al dragón. Así todos se pasaron al cristianismo y San Jorge se volvió el patrón de diversas regiones. En otro relato, el dragón de 7 cabezas. Es un dragón con una variedad bizarra de formas, cuernos, patas de águilas, alas de murciélagos y una cola retorcida y erizada. Este difiere de los perros analizados desde la mitología u otras leyendas de dragones. Para asesinar a este dragón se le debe cortar la lengua, las 7 lenguas, y así se derrotaría a la monstruosidad. Y cuando Miguelín lo hace, salva el reino y se casa con la princesa. Cuando se batalla con un dragón, es obvio que es algo desigual, pues su cuerpo y los poderes míticos que poseen son exuberantes. Aún existen obras tradicionales que nos relatan y tienen como personaje principal a los dragones. En China es una divinidad que protege las tierras y a los hombres. También hay obras de teatro en las cuales aparecen los dragones. Y como es de notar, finalmente, estos personajes únicos pueden manifestarse desde una divinidad hasta un ser destructor. Ondinas o divinidades femeninas que son llamadas dependiendo de dónde habiten. Por ejemplo, ninfas de los bosques, dríadas; ninfas de los montes, oreades; ninfas de las fuentes, náyades; ninfas de los lagos, ondinas; ninfas del aire, sílfides; ninfas del juego, salamandras. En especial estas destruyen y construyen, y cuando terminan su periodo de vida se convierten en algo más. Estas maravillosas criaturas, todas ellas, pertenecen a la naturaleza. Su origen se remonta a la mitología griega, como hijas de Nereo, Nereidas. Hesíodo nos habla de ellas en forma poética y nos hace énfasis en su regocijo sobre la superficie de las aguas. Una ninfa bastante conocida es Galatea, la blanca como la noche. Cabe señalar que Nereo es un dios marino que tiene toda la sabiduría del océano. Me gustaría dejar claro que el hijo de Poseidón se enamoró de Galatea, y Quevedo lo cuenta en un hermosísimo poema. Los griegos tienen una manera inusual o única para hablar de las divinidades marinas, ya que respetaban aquella cercanía con el mar al cual amaban y temían. Cada ninfa tiene una función especial, como las ondinas,
que tienen la función de guiar el curso del agua. Estas son hijas de Rin y guardan un gran tesoro, que muchos han querido robar, y para hacerlo primero deben renunciar al amor, o las ondinas ya habrían de seducirlo. En el rey Arturo también encontramos sobre ellas, como la dama del lago. Ella preside la corte de los herreros, que cuidarían de Arturo. Entrega a Arturo el cinturón que le mantendría ileso en combate. Merlín se enamoró de ella y, como es de esperarse, enseñó todos sus secretos a la dama, algo que le costó mucho, pues vive en un sueño infinito en el fondo del lago. Cierto es que la dama del lago lleva un balance en la tierra. Sin ella todo sería caos y destrucción. Por ende, la figura femenina siempre ha sido necesaria. Queda por resaltar que las aguas juegan un papel muy importante para los celtas y algunas de sus leyendas aún prevalecen hasta en la religión. En varios relatos que pudieron analizarse, los metales del lago poseen gran cantidad de poderes mágicos. La dama del río puede verse reflejada en otras leyendas, como en la del leñador que pierde su hacha y con gran desconsuelo habla de su pérdida. Un hada lo escucha y le muestra dos hachas, una de oro y otra de plata. El leñador negaba que fueran la suya. Luego el hada le muestra la de él, y por su honestidad le devuelve su hacha y le entrega las otras dos. La obra es el libro de las virtudes. También aparecen en El Mercader y El Ángel Negro, donde el mercader habría perdido la vida eterna que había conseguido a cambio de su vida. O sea, entregaba su vida y a cambio le daban una vida eterna. Tolkien también habla de las damas del río, y como imagen se nos viene a la mente una mujer hermosa que deja una estela de flores, u otra mujer, Ofelia, el personaje creado por William Shakespeare, que fue pintada con una belleza y sensibilidad descomunal. En la misma obra de Tolkien hay criaturas que representan a las ninfas. Hay varias caracterizaciones en diversas leyendas sobre las ninfas, normalmente encantadoras, en ocasiones serpientes, buenas bailarinas y demás cualidades. También están las sílfides, espíritus del aire, y aparecen en varios relatos occidentales, como los cuentos La reina del lago Tunting y la historia de Imelia. Las ninfas se encuentran también en la mitología amerindia, como son las Wandras y Cambrucos, o dioses como Yemaya y personajes como la Pincoya. Héroes míticos. Los herreros han tenido un rol importante en muchas comunidades, y nos lo relata mejor Mircea Eliade en Herreros y Alquimistas. Estos personajes, considerados héroes o semidioses, se ven reflejados en varias mitologías, como Sigfrido, en la romana, creada por Mime, y es quien derrota a Fafnir, aunque éste adopta la imagen de dragón. Podría describirse como un hombre sin miedo. Es de esto los ritos que se hacen para que un niño pase a la edad adulta. Según Mircea Eliade, son pruebas físicas y psicológicas para enfrentar al miedo, y así un infante pueda pasar a la adultez. La adolescencia, por ende, es considerada como la muerte, y el nacimiento, por la transición que se da llena de sabiduría. Pero en el caso de Sigfrido es distinto. Él nunca ha sentido miedo, según lo que dice Mime, y nunca estaría solo, pues estaba destinado a desposar a una doncella que siempre dormía, pero tras ello tendría que realizar una travesía muy peligrosa. Por ello, se le hace una gran relación con la Bella Durmiente, donde la princesa es el trofeo del caballero que se convierta en rey. El miedo hace parte de nuestro ser, y Sigfrido tampoco se escapa de él, ya que sintió cierto grado de este cuando iba a acercársele a Brunilda, la princesa. Pero lo que acaba de sentir era amor, y al pasar aquella prueba, estaba pasando también a la adultez. En El Señor de los Anillos también encontramos héroes míticos, como los hobbits y otras criaturas, pues de estas encontramos en todas las literaturas orales, y aparece de forma reiterada, como es en la isla del tabaco. Como tal, cabe resaltar que el tabaco, originario de América Latina, juega un rol muy importante, principalmente en los pueblos indígenas. El poeta y el músico. Normalmente en la literatura occidental estos son simples mortales, pero en China son héroes míticos, con poderes como inmortalidad y eterna juventud. Los poetas nunca envejecen, y muchos de ellos le deben su riqueza, juventud y felicidad a sus poesías. Los poemas desde la antigüedad han sido una forma de enamorar, pero al igual los poetas se han visto como mendigos que no tienen un paradero fijo. Y así nos los cuenta Hermann Frankl. Por todo ello es de esperarse que estos personajes se sientan denigrados, aunque tuvieran superioridad intelectual, y de cierto modo sí, los poetas y músicos recorrían el mundo y de esa manera adquirían su conocimiento, pero en aquellos lugares debían hacer bien sus trabajos o si no debían marcharse, razón para sentirse humillados. Hermann habla también de un investigador, Murko, quien se dio cuenta que los cantantes de su tierra podían dominar aproximadamente 30 o 40 cantos que duraban entre 3 a 4 horas.
u otros de 7 a 8 horas. Anteriormente, este oficio era menospreciado, hasta que Leonor de Aquitana instaurara las Cortes de Amor, dando lugar a un nuevo género literario. Sin embargo, los poetas luego de un tiempo se consideraron malditos, tanto así que eran encarcelados, como Oscar Wilde, por su homosexualidad. Finalmente, este género literario hace parte de una gran cantidad de obras, algo bastante extraño, ya que la gente humilde no es muy reconocida, son prácticamente olvidados. Genios. Uno de los más famosos es Aladino, el cuento contado por Sherezada a su rey para evitar el asesinato. Los genios se evidencian principalmente en culturas hindú. Aparecen en relatos como La ciudad de los elefantes, donde el genio es salvado por un rey desgraciado, que es recompensado volviendo al lado de su amada. En este mismo relato está Taksaka, genio invocado para castigar a un cazador que injuria a un Brahma. Los brahmanes son descendientes de Brahma y ellos por origen deben dedicarse a la contemplación divina o sacerdocio. Otro relato, como El extraño mendigo, trata de un supuesto mendigo que recibe los cuidados de Kao. Verdaderamente es un genio caído y gracias a esos cuidados recupera su naturaleza. El genio proviene del cielo, su morada. Los genios también aparecen en relatos árabes, como Mutabor, u otros como La luna y el cazador, y normalmente dejan una reflexión. El espíritu mensajero. Para explicar esto, Berta toma como referencia dos relatos. Uno, El entorno de las flores, donde aparece un espíritu mensajero como aire caliente y con una voz que trataba de decir lo hermosa que es la naturaleza. En realidad era la eterna primavera, que premia a la tribu llenándola de flores que alegran la vida y decoran nuestro mundo. El otro relato es El perro fiel. Ese espíritu se representa como un perro que cuidaba a un niño condenado a morir por no poder hablar. Ese mismo niño adquiere el don de la palabra con el cual guiaría a su pueblo. Así sucede con los jefes, que son elegidos por la palabra. Hadas. Para hablar de ellas nos remontaríamos a religiones paganas que producirían un sincretismo religioso. Por las creencias de las hadas hay muchos relatos que nos hablan de ellas, vistas desde muchos puntos, tanto buenos como malos, y para la comunicación humana con ellas se requieren unos amuletos o ritos y ciertas reglas que rigen su mundo distinto al nuestro. Esos personajes son figuras históricas de las cuales hay una gran cantidad de relatos que aún prevalecen, por lo menos en los corazones de algunos habitantes. Estas criaturas representan casi todo de lo que hemos hablado hasta ahora: magia, conocimiento, historia, dulzura, fantasía y demás, que marcan la literatura infantil. En muchos cuentos, como El jardín de las delicias, aparece un personaje único, el viento, pues los griegos le rendían culto a este, y pasó de ser una deidad a ser rescatado por los cuentos de hadas como ser benefactor. Este mismo personaje juega roles importantes en muchas historias, dándole cierto grado de encanto a todo lo que le rodea. En el relato antes mencionado, El jardín de las delicias, hay un príncipe que conoce a una hada, la cual lo deja perplejo, pero ella le advierte que no siga su llamado o será castigado. En otros cuentos suceden hechos similares, donde las hadas ponen retos a los humanos, a cambio de un deseo o algo parecido. Eso nos lleva a los mitos griegos, donde por amor se siguen ciertos obstáculos, teniendo en cuenta que para superar estos retos hay que tener voluntad y perseverancia confiando en sí mismo. Pero en la mayoría de los relatos analizados no se cumplen las pruebas, y sus castigos, los castigos de las hadas, son cosas como la muerte o lo contrario a lo que se desea. No obstante, cabe aclarar que en la actualidad también hay escritores sobre cuentos de hadas, o sea que estos no se quedan solo en el medioevo. Enanos. Hombres de estatura inferior a 1,20 sacan oro y plata de las minas, viven en grupo, normalmente son seres amables, no tienen barba y al ser capturados compran su libertad con oro. Claramente al hablar de ellos pensamos en el cuento Blancanieves y los 7 enanos, y gracias a eso pueden verse como laboriosos y simpáticos mineros. Tolkien también nos habla de ellos como personajes de gran conocimiento de la metalurgia, lo que los hace más fantásticos. Por ende debemos recordar que las minas son el gran útero de la tierra según algunos mitos. Como tal, la metalurgia va unida a los herreros que cumplen el rol de héroes, de la cual ya habíamos hablado antes. Algunos enanos se llevan muy bien con algunos elfos, que comparten cierto grado de sabiduría y cualidades. Otros se temen entre sí, y eso depende de muchas cosas. También entre ellos hacen ciertos intercambios. Los enanos, a diferencia de otros seres, trabajan con un metal precioso llamado el mithril, con el que se forjaron los anillos del poder. Aquel metal es muy codiciado por su belleza y valor. Los mismos enanos saben que son mejores en la minería que sus antepasados, tanto así que alaban sus propias ciudades. En la mayoría de los relatos donde aparecen los enanos, los vemos como buenos herreros. Por ejemplo, en El Rey Arturo,
la falsa Excalibur la forja un enano. Se puede decir que en gran cantidad de relatos donde aparecen los enanos tienen características muy similares, y en ellos hay una influencia muy grande por parte de los relatos europeos y árabes. También podemos hablar de un cuento muy particular alemán, donde aparece un enano horrendo que ayuda a una mujer a escapar de la muerte. Gracias a pasar las pruebas, es desposada por el rey, pero como pago al enano debe darle a su primer hijo. La única manera de no hacerlo es descifrar el nombre del duende o enano, y ella lo logra hacer, salvándose a sí misma y a su hijo. Hay otras historias que cuentan, por ejemplo, de los enanos vigaristas, llamados así por el instrumento que tocan, y cuentan que poseen gran inteligencia, y si se casan con una mujer que no sea enana, se vuelven inmortales. Cisnes. En la mitología griega hallamos a Zeus como dios de hombres y de dioses. Puede convertirse en lo que desee, y podemos recordar a la vez que se convirtió en cisne para violar a Leda. Rubén Darío precisamente hace un poema sobre ello. Pues Zeus se convierte en cisne para poseer a Leda, pero es inoficioso y con su largo cuello la atrapa en un abrazo que obliga a Leda a soltar un huevo, de donde nace Helena de Troya. Esto ha sido parte de la historia del arte, y cisne también se le nombra una constelación. Por ello el nombre de cisne perdura hasta nuestros días. Aparece en varias mitologías, como en la Lapona, que está la diosa cisne, que guía las almas al paraíso. Lo mismo en la mitología celta, y cabe resaltar que la palabra paraíso tiene varias transformaciones. Los cisnes, con su encantadora forma, no podrían pasar desapercibidos en los cuentos de hadas. Aparecen en gran cantidad de ellos, como es en Los cisnes salvajes, de Anders, o Los 12 hermanos de los hermanos Grimm, que son cuentos muy similares, en el primero siendo 11 hermanos y en el segundo 12. En ambos cuentos, los jóvenes caen bajo el hechizo de su madrastra, una bruja, convertidos en cisnes de día y de noche recuperan su forma de humanos. Su hermana debe tejer las camisas para todos sus hermanos y durante el tiempo que teje debe guardar total silencio para que cuando ellos se pusieran las camisas se liberaran de aquel hechizo. Solo cuando la hermana iba a ser quemada, en ambos cuentos, pudo entregarles a los hermanos las camisas y ellos se liberaron de aquel hechizo. Cuando ellos recuperaron su forma humana, pudieron explicar todo y así la joven termina desposada por un príncipe. Estos bellísimos animales también aparecen en El patito feo de Andersen, al igual que los menciona Tolkien como aves con gran conocimiento que al mismo tiempo se los transmiten a los barcos. También los elfos construyen una ciudad y naves en honor a ellos. Trolls. Torpes feos se encuentran en Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y Siberia. Miden más de 1 metro, con olor apestoso, son enemigos de los gnomos, guardan tesoros robados y como pueden ser pequeños, también pueden ser gigantes. Son caníbales, de sangre negra, gran fuerza, sin inteligencia y no le temen a nada. Viven en total oscuridad y si tienen contacto con la luz pueden convertirse en piedra. Hay varias clases de esta especie y Tolkien nos cuenta de unos que resisten la luz solar y eran inteligentes, eran malos, pero ya se extinguieron. Hay otros trolls como los del agua, los de las colinas, los de las cavernas, etc. y son llamados de diversas formas. Estos seres hibernan y al despertarse con gran apetito van en busca de víctimas humanas. Solo se salvan quienes entran en zonas pantanosas y llevan una cruz. Hay un cuento muy popular en Noruega llamado Las tres hermanas que cayeron por la montaña y trata sobre un troll que desea desposar a una de las tres hermanas. Ellas claramente se niegan, pero una de ellas es más astuta, acepta y él le revela que al salir a la luz podría convertirse en piedra. Entonces las tres hermanas escapan y el troll las sigue sin percatarse de la luz y se convierte en una enorme montaña de piedra. En El Señor de los Anillos también aparecen como seres al servicio de Sauron, al igual en Harry Potter como criaturas al servicio de Voldemort. Además, otros sobrenombres que reciben estos personajes es sorbemocos. Sí, son seres desagradables. Viven aproximadamente 2000 años y son muy crueles, principalmente con los gnomos. Gnomos. Normalmente llegan a los 400 años. A los 100 es su pubertad, pero desde los 3 están arrugados. Las bodas se dan si el padre de la novia está de acuerdo y principalmente si está de acuerdo con el lugar donde van a vivir. Las bodas se presentan solo en luna llena. La luz la consiguen
con los gorros de luciérnagas que usan durante la boda. La luna de miel se realiza lejos del lugar de origen y para ello se transportan en diversos animales. Las madres gnomos solo tienen un embarazo y de mellizos. Los gnomos suelen ser buenos carpinteros, son guardianes y protectores de la naturaleza y de los animales, y como tal ellos les atribuyen variedad de servicios. Por ser buenos orfebres, al caer bajo las trampas de los trolls, les toca trabajar noche y día sin descanso, hasta que los salve un amigo. Estos seres aparecen en Harry Potter como los guardianes del banco. Hay varios tipos de gnomos, que cuidan de algo en especial, como los del agua. Estas criaturas también son conocidas como duendes, y por algunos mitos solemos decir que la pérdida de algo en casa es culpa de ellos. También se dice que los gnomos son maldadosos. Por ejemplo, en Colombia hay creencias de que los duendes les hacen maldades a las niñas de pelo rojo. Y bueno, quizás estos seres existan, solo hay que creer en ellos para poder verlos. Finalmente, quiero agradecerle a Berta Lucía Estrada por la maravillosa obra que realizó. No soy escritora ni estudiante, y mucho menos profesora de literatura, pero sin duda alguna me ha parecido un libro increíble que volvería a leer. No es algo que diga de muchas obras, y tampoco lo hago para quedar bien. Realmente suelo ser muy crítica, y me parece encantador todo el conocimiento que se puede adquirir en esta clase de libros, que no sueles buscar para ello, o por lo menos yo, que no soy ni escritora, ni estudiante, ni docente de literatura. Debo resaltar que ha sido un placer y honor para mí poder narrar su obra.